economista, presidente de UPED, el Instrumento Electoral para la Unidad Popular, dirigente histórico de la CTA, lo decimos siempre, y estuvo en nuestra provincia el viernes, estuvo en Oberá, y está en línea para charlar un ratito. Claudio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos desde Misiones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, saludar a la audiencia. Gracias por llamarme. Gracias por atendernos. Bueno, Claudio, ¿qué te dejó el paso por Misiones? ¿Qué viste acá? ¿Qué te llevas? La verdad que me sentí muy feliz de ver que se está tratando de gestar una esperanza nueva en la provincia, ¿no? Una provincia que no sale de su deterioro, de su degradación, de su decadencia, con niveles de precariedad, de pobreza, realmente importantes, y que tiene hace un cuarto de siglo el mismo tipo de gobierno. Y en este sentido, digamos, haber podido estar participando de lo que es la campaña que lleva adelante el espacio de confluencia Popular por la Patria, que encabeza Mónica Gurina, me llenó de mucho placer por ver que compañeras y compañeros que hace mucho tiempo han ido acompañando las luchas del pueblo misionero en diferentes circunstancias, desde el tractorazo, pasando por las movidas últimas de docentes, judiciales, estatales, trabajadores de la salud, y demás, y que han estado siempre al pie del cañón cuando la pelea fue necesaria para reivindicar los derechos de las misioneras y los misioneros, que han estado trabajando con los yerbateros frente a la situación que hoy están viviendo, y cuestionando el decreto 7023, están hoy en posibilidad de discutir, empezar a abrir un camino diferente. La verdad que me parece sumamente importante y además imprescindible en el contexto en que estamos, no solo Misiones, sino la Argentina. Claudio, y hay otra cuestión que me parece que es interesante también, que es el tema de lo territorial, porque pudiste estar en varios lugares. ¿Cómo fue tu experiencia ahí, el ida y vuelta, las devoluciones recibidas? No, en primer lugar, digamos, lo interesante es ver que más allá de la estrategia permanente de los gobiernos de no darle la prioridad que tiene a una cadena de producción tan importante, tan distintiva, digamos, de la provincia y tan nuestra, como es el tema de la producción de la yerba, se sigue, los productores siguen reivindicando, peleando y sosteniendo propuestas una y otra vez, para que las cosas caminen mejor, digamos. Acá claramente la intervención del gobierno nacional, validada por el propio gobierno provincial en la práctica, de haber desarticulado el Instituto de la Yerba Mate, digamos, es un planteo que hoy los productores reivindican con buen tino, que ha tenido el respaldo incluso de la justicia, y que a nivel nacional se sigue digamos, perdiendo, o mejor dicho, se sigue dilatando la nominación de quien tenga que presidir este instituto. Creo que el gobierno de la provincia no está haciendo lo que tiene que hacer para presionar en ese sentido. Resulta insólito que en un contexto de esa naturaleza y con la crisis que luego el impacto del decreto generó sobre los productores en la provincia, el gobierno nacional mantenga un alineamiento con el gobierno nacional, el gobierno provincial con el nacional, sin poner en la mesa de discusión el tema de que el Instituto de la Yerba Mate tiene que volver a funcionar, y al mismo tiempo también la aparición de propuestas nuevas, como el empuje que le están dando muchos productores a la necesidad de un mercado consignatario que pueda equilibrar un mercado tan asimétrico y absolutamente desprovisto de todo tipo de competencia, donde confrontan 4 o 5 molinos que tienen el 50% de la producción, con entre 14.000 y 15.000 productores que están completamente atomizados. Así que en ese sentido,
creo que, digamos, hay una pelea que se nutre de propuestas que están a la mano de poder realizarse, y que además cuando uno discute en serio estas cosas, son luchas que pueden tener contenidos profundamente pedagógicos, porque para todos estos chantas que hablan de la importancia de los mercados, la experiencia de lo que ocurre con la cadena de la producción de la yerba es la demostración palpable de lo que no es un mercado de competencia y de lo que obliga a la intervención y regulación por parte del Estado, y demuestra además que cuando esa cosa no ocurre se producen situaciones que dejan un tendal de productores por un lado y por supuesto también de trabajadores en beneficio de una concentración en muy pocas manos, ¿no? Claudio, esto que estás contando y que estamos viviendo acá en la provincia con la lucha del sector yerbatero y la crisis también que se manifiesta ahí, ¿se está viendo en otros puntos del país? Decíamos hoy en la apertura pensar un poco qué está pasando con las economías regionales, con cada una de las medidas que avanza el gobierno nacional, que profundiza el gobierno nacional. Mirá, en general en las economías regionales, sacando en este sentido aquellas que tienen que ver con el sector energético o en todo caso con el sector, digamos, en la zona centro, donde lo que prima es grandes agentes económicos en el terreno de la producción, ya sea energética como del agronegocio, en general en el resto de las economías regionales se repite la historia de pequeños y medianos productores y trabajadores, digamos, atomizados digamos, en la producción, con la situación de la agroindustria de diferente manera. Digo, una cosa es en el caso de la yerba, pero también ocurre en la relación de los tambos con el sector agroindustrial lácteo. Ahí también se produce la misma situación en términos de desequilibrios entre un comprador de la materia prima o del producto, digamos, para su procesamiento e industrialización, que en realidad la demanda del producto está en lo que se denomina técnicamente como un oligopsonio. Son muy pocos compradores los que le fijan el precio, a no ser que exista una regulación por parte del Estado y a no ser que existan mecanismos cooperativos y de asociación entre los productores que le pongan límite, digamos, que efectivamente se repiten en las distintas economías regionales. Pasa con el azúcar, pasa con la leche, digamos, sí se repite este tipo de cosas. Por eso en general en las distintas economías siempre se avanzó en institutos o mecanismos regulatorios que por supuesto en el marco de estos decretos efectivamente están teniendo problemas con el avance de los procesos de desregulación que se están llevando adelante. Y no solo en este tema, también en todos aquellos regímenes promocionales que están vinculados con distintas realidades y que también han sido golpeados por la estrategia nacional. El último y más importante fue en el caso de Tierra del Fuego, donde uno tiene un régimen promocional que, digamos, representa el 35% del producto de la provincia de Tierra del Fuego, y que ciertamente hay una estrategia de bombardearlo sobre la base de abrir la importación para los bienes finales que estos sectores proveían, de manera tal de prácticamente dejar sin sentido a un régimen de esta naturaleza. Un régimen con el cual, como en todo, porque también uno puede tener discusiones sobre el régimen de promoción, si estaba del todo bien, si no lo estaba, como también puede decir si el Instituto de la Yerba Mate intervenía siempre de manera adecuada o tenía que tener, pero una cosa es discutir la intervención en concreto, otra cosa es decididamente anular esa intervención. Y
acá en el caso de Tierra del Fuego, digamos, nadie puede dudar sobre la necesidad de un régimen proporcional en la provincia. Sí, uno puede discutir si, digamos, no había allí cierto abuso por parte de determinados sectores empresariales que hacían demasiadas ganancias y que no necesariamente reinvertían en la provincia lo que correspondía y a los efectos incluso de diversificar la producción. Pero eso nos habla de la necesidad de corregir un régimen, no de anularlo. Pero digo, bueno, me parece que estamos en el marco de una lógica nacional que casualmente lo que hace es desagregar la nación y quitarle, digamos, al Estado esa función que alguna vez tuvo de trabajar en función de una unidad geográfica y económica común que estructuraba en torno al mercado interno de la Argentina el abastecimiento del conjunto de las producciones regionales. Eso que caracterizó la Argentina, que comenzó a desarmarse a partir del golpe de Estado y que en cada periodo neoliberal recibió un golpe aún mayor, ha abierto un proceso en donde la tendencia es que cada provincia, cada región tiende a articularse con el mundo de la manera que pueda y en base al recurso, pero no necesariamente con una mirada común hacia adentro del territorio nacional. Claudio, hay algo que quería, ya que mencionaste el tema nacional, bueno, ocurrió el 25 de mayo. Ayer, discurso de Cristina Fernández de Kirchner, y me llamó mucho la atención una cita a Ricardo Arriazu, conocido economista ultra neoliberal, y volvió al tema de la posibilidad del 10º default y dijo, palabra más, palabra menos, esta inflación es catástrofe, el problema es lo mismo que antes, se están quedando sin dólares, se están rascando el fondo de la olla. ¿Coincidís con esa mirada en parte, en todo? ¿Qué alternativa le ves a este análisis? Mira, en realidad no es que, digamos, el default, este gobierno ya iba al default. O sea, nosotros en los primeros 3 meses de este año 2025 se perdieron 5.000 millones de dólares a un ritmo que, de haberse mantenido y en un contexto donde el Banco Central tiene, como tiene hoy, reservas aún negativas, digamos, obviamente eso era absolutamente insostenible. Y era insostenible tal cual siempre ocurrió con políticas de retraso salarial, retraso cambiario, apertura de la economía y desarticulación productiva, porque todas estas estrategias y primacía obviamente de la especulación financiera, todas estas estrategias terminan igual, terminan en default. Esto pasó con Martínez de Oz en el año 82, esto pasó con digamos, la convertibilidad en la década de los 90, esto ocurrió digamos, también le pasó a Macri en el marco del año del 2018 al 2019, digo, y esto termina también, esto estaba pasando también con el gobierno de Milei. El gobierno de Milei, si no hubiera aparecido Donald Trump con 42.000 millones de dólares de nueva deuda pública sobre todos los argentinos en base al Fondo del Banco Mundial y el BID, esto ya se había caído, estábamos hablando de otra cosa. Así que sí, efectivamente estamos en una nueva crisis de ese tabú que ha tenido la sociedad, la economía y la política argentina, que no es no haber podido discutir nunca un modo de intervenir para terminar con el problema que la deuda le plantea al funcionamiento de la economía argentina, que es haber puesto en marcha un proceso de reestructuración económica que combina el proceso de endeudamiento con la acumulación financiera, la fuga de capitales, y en ese marco con la internacionalización de segmentos importantes de la burguesía local, que deja de funcionar como una burguesía nacional y que termina derivando permanentemente excedentes al exterior. Y esto implica un conjunto de regulaciones que hay que incorporar en la economía argentina para poder hacer viable un proyecto de desarrollo y redistribución del ingreso,
que no se han tomado en general durante el curso de estos 40 años de democracia. Por eso tenemos la misma ley de entidad financiera que el 76, por eso la ley de granos sigue siendo, de comercio de granos, sigue siendo la de la etapa de la dictadura, por eso no se puso en marcha una empresa pública y testigo del comercio exterior cuando fue el fenómeno de Vicentín, porque no se ha tenido la decisión de avanzar en tomar contralor sobre el funcionamiento de un comercio exterior que triangula permanentemente, generando un déficit en divisas en las propias exportaciones que nosotros llevamos adelante. Por cada dólar que entra nos queda un dólar afuera en el marco de la triangulación entre Paraguay, Rosario y Montevideo, que es algo que funciona permanentemente, y acá no hay discusión ni sobre cómo llega la mercadería a los puertos, no hay discusión sobre los puertos nuestros, todas estas cosas, no ha habido discusión sobre el tema de la flota mercante, todas estas cuestiones no se han tocado en la Argentina, no se ha tocado el tema de la necesidad de una reforma impositiva sobre los grandes multimillonarios y las principales facturaciones o las principales empresas que facturan en la Argentina. Todas estas cosas que son necesarias para hacer viable un nuevo proyecto productivo, para que uno sepa que la Argentina tiene que tener alimentos baratos y energía barata como modo de garantizar mercado interno ampliado demandando industria y costos bajos para el desarrollo productivo. Todas estas cuestiones que son las que deberían haber estado en la agenda de la discusión de los proyectos populares, no han estado, y si lo estuvieron durante poco tiempo y en muchos casos sin convocatorias ni desarrollos políticos que permitieran acompañar la acumulación de fuerzas necesarias como para que estas cosas pudieran hacerse realidad. Así que en este sentido yo estoy de acuerdo, pero creo que lo que acá hay que revisar es la construcción política. Estoy de acuerdo con que ahí hay un problema, pero tenemos un problema de fondo que tiene que ver con cómo rompemos esta apatía generalizada que parece haberse instalado y que ha estado presente en las primeras 6 elecciones provinciales, en Salta, en Jujuy, en Chaco, en San Luis, en Santa Fe y en la propia ciudad de Buenos Aires, donde entre el 40 y el 50% del padrón no vota porque está hastiado de la falta de una perspectiva, más allá incluso de percibir también que en este escenario tampoco tiene ninguna respuesta. De hecho, el tema de la falta de participación electoral no es ni más ni menos que funcional a que estos señores se sigan manteniendo en el poder, gobernando con un consenso sustancialmente bajo. Y creo que acá el tema de fondo es cómo reivindicamos una experiencia política que deje de discutir entre dirigentes, de cultivando la lógica de la rosca y dejando afuera a buena parte de los problemas que cotidianamente tienen que afrontar las argentinas y los argentinos. Claudio, y dejamos para otra charla ese cómo que queda ahí, ¿no? Que ese desafío también pensando en la propia experiencia de los pequeños productores yerbateros que en medio de esta crisis están buscando alguna alternativa, están buscando meter sus demandas también en nuestras agendas, así que dejamos para otra charla, ¿te parece? Me parece, lo que sí creo que el cómo tiene 2 características básicas. Ajá. Las nuevas propuestas tienen que tener definiciones políticas claras respecto al rumbo a seguir. No puede ser que en el mismo espacio coalición electoral tengas actores que están de un lado y del otro del mostrador. Tiene que haber definiciones sobre el rumbo que sean claras a la hora de hacer los acuerdos, las alianzas y demás. Y la segunda, que tiene que haber niveles de democracia interna en los frentes que se construyan para que efectivamente la cosa pueda caminar. De lo contrario, me parece que se repiten experiencias que ya dieron malos resultados y que están en la base también de que lo que hoy nos gobierna nos esté gobernando. Totalmente. Muchas gracias, Claudio. No, al contrario, gracias por llamarme. Un abrazo, hasta luego. Claudio Lozano, economista, fue integrante del directorio